¿Me escucharon, chicos? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, muy bien, quedamos en eso, por favor, ¿sí? Para que no sea una clase monótona y nada más yo me pase hablando y ustedes no participen. La idea es que ustedes participen, que ustedes mencionen. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Yo les voy a preguntar cuánto me están comprendiendo, qué es lo que les quedó claro, qué es lo que no. Entonces, para ello estamos, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Mencionando o recapitulando, ¿no? Recordando quizás alguna definición respecto a la comunicación que ustedes quizás en algún momento se les ha dicho, han escuchado o con qué ustedes lo relacionan. A ver. Leslie. Leslie Crille dice acá. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Marco. Marco y no. Juan Quispe. Aquí estoy. Ah, ya. A ver, ¿cuál es tu nombre, Linda? Yesenia Rima Gamarra. Ah, ya, Yesenia Rima, que estás con la cuenta de Juan, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, Yesenia, mencióname, ¿alguna vez te han mencionado sobre qué es la comunicación o para ti qué es la comunicación? La comunicación es como cuando dialogamos, a veces en personas conjuntas, y podemos dialogar de varias cosas, o sea, como hiciste cómo la pasaste, o algo así. De Esa varios es la temas, comunicación. ¿verdad? Ya, muy bien, Sí, sí, va por ahí. Muy bien, gracias, Yesenia. Yeselita, ya. Yeselita Romero, me parece que es. Yeselita. Buenos días, Miss. Buenos días, Yeselita. Para ti, ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es algo que tratamos con otra persona de dialogar, informar cosas, conversar sobre algo. Ya, ya, muy bien, excelente, Yeselita. Muy bien, está muy bien lo que ustedes mencionan, sí, tienen mucha razón, porque la comunicación, en términos, se podría decir, estudiados, científicos, se le conoce como aquel proceso en el cual nosotros vamos a transmitir información, ¿no? O mejor dicho, las personas involucradas, las que realicen una conversación, transmiten una información, tanto la persona que inicia como la persona que la recepciona, ¿sí? Tradicionalmente nos dice que se le va a conocer como intercambio de pensamientos, porque en sí es ello, ¿no? Cuando nosotros vamos a interactuar con otra persona o vamos a iniciar una conversación, nosotros vamos a tener quizás aquellos pensamientos respecto al tema al cual nosotros nos vamos a referir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre algo que va a suceder o que haya sucedido y estoy contándole quizás a una amiga, a un familiar, entonces tengo ya guardado o recepcionado cierta información, ¿cierto? Y nos dice que también nosotros podemos, ¿qué cosa? Transmitir, ¿qué cosa? Sentimientos, puede ser noticias, o puede ser algo que va a suceder, o alguna información, ¿cierto? Explícita. Entonces, eso sí es la comunicación, un proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir información que se le conoce como intercambio de pensamientos, ya que va a haber una postura con otra, en la cual vamos a poder transmitir sentimientos, informaciones, noticias, ¿cierto? O cualquier otro tipo de información. Ya puede ser mediante el habla o mediante la escritura o quizás otro tipo de señales. Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos podemos comunicar mediante el habla, mediante
la escritura, que es mucho ahora, por ejemplo, el hecho del WhatsApp, ¿cierto? Nosotros la mayoría nos comunicamos mediante la escritura, ya un poquito como que se dejó de lado lo que son el habla, pero sí se maneja. Pero, por ejemplo, tenemos una persona sordomuda que no puede manifestarse a través del habla, puede quizás manifestarse a través de la escritura, pero diferente tipo de signos, ¿cierto? Porque ellos no van a manejar el mismo signo lingüístico, se podría decir, que nosotros, ¿verdad? Porque ellos van a tener su propio método, su propia técnica de comunicarse, ¿sí? Muy bien, eso es en cuanto a la definición y espero que esté quedando claro. Cuando se les pregunta qué es la comunicación, es un intercambio de pensamientos, intercambio de información, ya que vamos a transmitir ante un receptor o alguien o ante otra persona, ¿cierto? Muy bien. Dentro de ello, la comunicación va a tener dos tipos, comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que va a influir lo que es hablado, ¿cierto? El cual va a tener ciertas características. Una que es espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque nosotros, por ejemplo, al salir a la calle o quizás cuando queremos hablar con alguien y nos encontramos de repente, inicia la conversación, ¿cierto? No hay necesidad de que yo quizás haya planeado o haya eh, elaborado quizás una conversación para yo poder quizás encontrarme con una persona. No necesita de ello, por eso es espontánea, porque sucede en el momento, ¿ya? Utiliza modismos o dichos, mejor dicho, aquellas repeticiones que nosotros vamos a tener como característica propia de nuestro habla, a eso se le conoce, ¿sí? A ver, siguen ingresando. Ya está. Muy bien, también tiene una acción corporal. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces manejamos mucho lo que es la gesticulación de la cara. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, se nos mueve el rostro, ¿cierto? O cuando quizás nosotros damos una noticia triste, vamos a cambiar de rostro, vamos a hacer uso de quizás de las manos, como en mi persona, ¿no? Al momento de hablar, o quiero hacer alguna seña o dar un mensaje más claro, hago uso de mis manos, de mi rostro, de mi cabeza. Entonces, a eso hay una acción corporal cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? También utilizan nuevos significados referente al contexto, a la situación al cual nosotros nos vamos a ubicar, ¿no? Por ejemplo, al usar nuevas palabras, dependiendo la persona con la cual nos comunicamos, ¿cierto? Hay diferentes tipos. ¿Por qué? Porque yo no me voy a comunicar de la misma manera que me estoy comunicando con ustedes, con quizás o colegas de trabajo, o quizás con mis familiares, o con mis amigas, por ejemplo. Yo uso otro lenguaje, yo empleo otra técnica, empleo otro tipo de información, otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Entonces, no es la misma. Entonces, ahí empleas ciertos significados en cuanto al uso de mis palabras. Puedo quizás usar las mismas palabras, pero va a depender al contexto al cual yo me esté refiriendo, ¿sí? Dentro de ello, el propósito de la comunicación o con qué fin nosotros nos comunicamos, mayormente uno es informar, mayormente nosotros nos comunicamos para ello, ¿no? ¿Cuál es el fin de mí ahora? Por ejemplo, de persuadir, de enseñar, ¿cierto? De informarles quizás de lo que ustedes conocen a muy baja información, se podría decir, y yo lo estoy reforzando, informándoles respecto a un tema, ¿cierto? Entonces, ese es el fin de la comunicación. Uno, de informar. Otro, de entretener. Por ejemplo, se podría decir de los medios de comunicación o de los programas de televisión que son deportes o que son, por ejemplo, los realities. ¿Cuál es su fin? Entretener. Utilizan un tipo de lenguaje que pueda llegar o pueda ser comprendido para todos
todas las personas. O también, por ejemplo, el hecho de los payasos. Por ejemplo, cuando van a una reunión o una fiesta, ellos usan un tipo de lenguaje que su fin, ¿cuál es? Entretener. No es el mismo tipo de lenguaje que quizás yo pueda usar, ¿cierto? Al mismo tiempo que también debo de quizás usar ciertas estrategias o ciertos métodos para que ustedes se entretengan, les llame la atención y puedan quizás captar mucho mejor. Ese es otro propósito de la comunicación, ¿sí? Otro de persuadir, de llamar la atención y otro de actuar, ¿no? De actuar, ¿qué quiere decir? Al momento de nosotros comunicarnos, cumplimos un papel, ¿cierto? Entonces, tiene 4 propósitos o 4 son sus objetivos de la comunicación. Uno que es informar, el segundo que es entretener, persuadir y actuar. Son los 4 pilares de la comunicación fundamentales dentro del desarrollo de un intercambio de información, ¿sí? Asimismo, vamos a tener tipos, como les decía, ¿no? Vamos a tener tanto comunicación verbal como comunicación no verbal, a las cuales también se les conoce como comunicación lingüística y comunicación no lingüística, ¿sí? En la comunicación verbal, como bien sabemos, verbal viene de voz, ¿cierto? De aquello que nosotros nos vamos a comunicar con facilidad, que se utiliza como código una lengua, ¿cierto? Ya puede ser el español, el quechua, el aymara o cualquier otro tipo de lenguaje que nosotros estemos manejando, ¿no? Por ejemplo, si yo manejara el quechua y ustedes también, la comunicación ya no sería en español, nos estaríamos comunicando a través del quechua, ¿cierto? Y tanto cuando nosotros hablamos de comunicación verbal, rápidamente le debemos de relacionar tanto oral como escrita, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de una lengua, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Ahí, ¿cómo creen que se está dando la comunicación? ¿De qué manera? Verbal. ¿Verbal? ¿Con el autor de un libro? ¿Mm? No verbal. Chicos. No, claro que sí es verbal, pero ¿de qué tipo? Hay 2 tipos, oral y escrita. ¿Cuál será? Entre el autor de un libro y mi persona, por ejemplo, ¿no? Por Yo quiero, escrita, porque no es estaría. exacto, de manera escrita, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque ya las ideas que él tuvo las ha plasmado quizás en su obra o en su libro, ¿cierto? Y yo la estoy recepcionando. Muy bien, eso es por parte de la comunicación verbal o lingüística, ya es lo, se podría decir son sus nombres, ¿ya? Cuando les dicen comunicación lingüística, ya rápidamente yo lo relaciono con la comunicación verbal, que es lo mismo, ¿ya? Y la comunicación no lingüística, no verbal, como observan en la imagen, hay gesticulaciones, hay señas, ¿cierto? No solamente nosotros nos referimos a cuando decimos comunicación no lingüística o no verbal, rápidamente quizás lo vamos a relacionar, no, con las personas que no hablan o no escuchan, no siempre, ¿ya? Ellos también quizás pueden comunicarse con la comunicación no lingüística, ¿por qué? Porque para comunicarse hacen uso de señas, ¿cierto? O de signos, ¿ya? No mencionan o no lo hacen de manera verbal o de manera escrita muchas veces, ¿cierto? Pero también nosotros o hay objetos en los cuales se comunican de manera a través de un signo, a través de una señal o a través de un icono. Por ejemplo, voy por la calle, estoy manejando y me encuentro con un semáforo. El semáforo maneja 3 colores, ¿cierto? De los cuales yo tengo que saber el significado de esos colores, del cual representen el semáforo. ¿Para qué? Para saber qué es lo que yo tengo que realizar, porque el semáforo no está con un audio ahí, dice pase, por favor, o deténgase, por favor, o puede pasar rápidamente, ¿cierto? Que son los 3 colores. Ellos manejan o el semáforo maneja sus colores de las cuales yo las tengo que interpretar, ¿cierto? O por ejemplo,
estoy en un partido y suena el silbato, pero para que yo me detenga. El árbitro no agarró y no gritó para que yo me detenga, simplemente tocó el silbato, pero como yo ya lo sé, o yo ya sobreentiendo que es para que me detenga, o quizás para devolverle el balón, o quizás para ver que pasó algo, ¿cierto? Entonces yo ya los interpreto. Entonces ahí también hay un tipo de comunicación. Y al mismo tiempo nosotros también empleamos ese tipo de comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy en una reunión familiar y algo me incomoda. A veces para pasar desapercibida, se podría decir, o no ser maleducada, muchas veces nos callamos, pero ya nuestro rostro o nuestra actitud simplemente nos muestra la incomodidad que nosotros vayamos a estar sintiendo por algo, ¿cierto? O quizás estoy triste, pero yo a la persona que me acompaña verbalmente le digo, no, estoy bien, estoy tranquila, ¿cierto? Pero mi rostro está diciendo otra cosa y va contrario a lo que yo estoy mencionando. Ahí también hay un tipo de comunicación no lingüística, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Chicos, Sí, Miss. hasta ahí. ¿Ninguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Miss. De mi parte no. Ya, muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Por ejemplo, tenía... Muy bien, entonces, eso es por parte de la comunicación, tanto lingüística como la comunicación no verbal, ¿sí? La comunicación lingüística es aquel que nosotros vamos a hacer uso tanto del acto verbal, que es el habla, a través de la escritura. Y la comunicación no lingüística es a través de cualquier código, a través de signos, puede ser de gestos, señales, banderines, iconos, colores, ¿cierto? Entonces, esos dos tipos de comunicación son complementarios dentro de nuestro día a día, ¿ya? Luego tenemos por la relación entre el emisor y el receptor. Ahí dice comunicación intrapersonal. ¿Qué observan en la imagen? Cualquiera, a ver, ¿qué observan en la imagen? ¿Qué es lo que están visualizando? Una persona viéndose el rostro a sí mismo, pero que no tiene la cara. Exacto, una persona viéndose a sí mismo. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando nosotros hablamos de comunicación intrapersonal, es aquella comunicación que nosotros vamos a hacer con nosotros mismos, ¿ya? O es la que realiza una persona consigo misma, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de ellos son en formas de monólogo o de reflexión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo me encuentro mal, me encuentro quizás deprimida o quizás estoy bien, pero quiero estar sola y de repente me voy a mi cuarto y me pongo quizás a acomodar y empiezo a hablar sola, ¿cierto? Muchas veces yo sé que les ha sucedido también que automáticamente empezamos a conversar con nosotros mismos o iniciamos esa conversación a modo de reflexión, o digo, no, ¿y por qué me está pasando? O quizás, ¿no? Digo, bueno, mañana tengo clases, tengo que planificar esto, tengo que elaborar este material, tengo que hacer mis diapositivas. Entonces, hay una comunicación conmigo misma, ¿cierto? Pero la mayoría de ellos es a modo de reflexión, pues, ¿no? A modo de quizás de un monólogo que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué monólogo? Porque es mono uno, ¿cierto? Una sola persona. Yo no estoy con nadie más, simplemente conmigo mismo. Entonces, ese es el tipo de comunicación el cual se le conoce intrapersonal. Cuando se les dice, ¿no? Juanita está en la sala y empieza a conversar consigo misma. ¿Cómo se llama ese tipo de comunicación? ¿Ustedes qué responderán? ¿Mm? ¿Qué responderán? Yo, mira. Es una comunicación interpersonal. Intrapersonal. Intra, que viene de adentro, ¿cierto? Entonces es conmigo misma. Ahí no hay otro acompañante, es uno solo, individual.
¿ya? Así como tenemos una comunicación con nosotros mismos sin ningún acompañante, vamos a tener una comunicación interpersonal, la que nosotros con mayor frecuencia quizás tengamos, ¿no? Cuando realizamos una conversación entre dos o más personas, ya puede ser con un amigo o cuando estamos en una reunión familiar. Entonces, a esa comunicación que yo estoy teniendo se le conoce como comunicación interpersonal, ¿ya? Donde va a existir tanto un emisor como un receptor. Va a haber intercambio de ideas, mientras que en el intrapersonal no siempre va a suceder eso, porque yo estoy sola y nadie me va a quizás decir, ah, no, pero mira, esto quizás puedes hacerlo, ¿cierto? No va a haber ese intercambio, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos el diálogo en la calle, una lectura de un periódico, conversación con mis amigos, conversación con mis papás, hay ese intercambio de ideas, de pensamientos, ¿ya? Y a eso se le conoce como la comunicación interpersonal. Luego tenemos según el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Según donde nosotros nos estemos ubicando. Vamos a tener una comunicación que es directa, que también se le conoce como comunicación próxima, y una comunicación indirecta, que es a distancia. Una comunicación directa. ¿Qué es lo que observan ahí en la imagen? ¿Qué será? Una persona conversando por llamada o por teléfono. ¿Por llamada? ¿Será por eso? ¿Se me escucha muy bajo, chicos? No, si te escucho bien, Miss. Sí, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver, ¿quién Sí, un poco de... me escribió en el chat? Flor. Se escucha muy bajo. A ver, quizás es tu teléfono o tu laptop, Linda. Quizás puedes salir y volver a ingresar para que se pueda mejorar, que a veces, muchas veces falla la señal, ¿ya? Muy bien, a ver, decíamos, ¿qué es lo que observan en la imagen? Es una persona queriendo comunicarse con la otra. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Exactamente, yo estoy observando una persona agarrando su propio rostro. Su propio rostro. Bueno, profesora, buenos días. Están cogiendo dos teléfonos. Están atados de la mano. Ya, que están atados. Andy Jara. Eso, yo veo que dos personas están cogiendo el teléfono, tratan ellos de comunicarse. Ya, pero ¿dónde se encuentran ellos? ¿Están lejos o están en un mismo lugar? En el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar, ¿cierto? Por eso se le conoce como comunicación directa o próxima. ¿Por qué? Porque van a compartir ambos el mismo canal ambiental. ¿Qué quiere decir eso? El mismo lugar, el mismo espacio. Ya, por ejemplo, si yo estoy en mi casa con mi familia, en la sala, conversando, ¿qué tipo de comunicación va a ser respecto al espacio? Directa, mira. Directa, ¿por qué? Porque yo estoy compartiendo un mismo ambiente, estamos juntos todos, no estamos en distintos lugares. A eso se le conoce como comunicación directa. Por ejemplo, tenemos una clase de literatura, tanto el docente como los estudiantes van a estar en un mismo lugar, o una conversación entre esposos, ¿no? Que mayormente puede suceder quizás en la casa, quizás en la sala, ¿cierto? Pero están juntos, ¿ya? Mientras que lo contrario a ello, cuando estamos en distintos espacios, distintos lugares, se le conoce como comunicación directa o comunicación a distancia. Por eso, por ejemplo, se le conoce o se dio el nombre de cuando tuvimos o tenemos ahora, tenemos una educación a distancia, ¿cierto? Porque mi persona, estoy en mi casa, estoy en Huaraz, mientras que ustedes están en distintos lugares, también pueden estar desde su trabajo, están desde su casa, pero no estamos compartiendo el mismo espacio y a ese tipo de comunicación se le conoce como indirecta, ¿no? Que aquí nos dice, por ejemplo, se produce cuando el emisor y receptor no tienen proximidad física, están alejados, ¿no? Están separados por el tiempo y o espacio. Cuando, por ejemplo, tengamos una conversación por teléfono, ¿no? Yo estoy en mi casa, mi amiga puede estar en la calle, pero no estamos en un mismo espacio. Y a eso se le conoce como comunicación indirecta. ¿Sí?
Luego tenemos la comunicación según la dirección del mensaje. Mejor dicho, cómo es que nos llega el mensaje a nosotros. Ahí en la imagen, ¿qué están observando? ¿Qué observan ahí en esta imagen? ¿Qué creen que será la comunicación unidireccional? Una persona hablando por un megáfono, queriéndose hablar o decir algo para que todos puedan escuchar. Ya, muy bien, excelente, muy bien, muy buena interpretación de la imagen, ¿ya? Cuando nosotros mencionamos de una comunicación unidireccional, es cuando el emisor o la persona que inicia la conversación va a enviar el mensaje a un receptor, a quienes lo van a recepcionar, pero este último, mejor dicho, el receptor, no va a responder o no va a contestar. ¿Ya qué quiere decir ello? Va a ser pasivo. O mejor dicho, por ejemplo, si yo tengo la lectura de un libro o de un periódico, recordemos que dentro del periódico hay muchos guiones, muchas personas escriben, ¿cierto? No solamente una sola persona. Pero yo me coloco a leer la parte de la noticia que lo escribió una X persona y yo quiero, quizás, ¿no? Estoy en contra de lo que ha escrito, pero yo no voy a poder enfrentarlo o yo no voy a poder intercambiar ideas. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente lo ha plasmado, ¿cierto? No está junto a mí para yo poder intercambiar la conversación o las ideas que yo tengo, ¿cierto? Y a ese tipo de comunicación se le dice unidireccional, ¿ya? Y el cual va a llegar a distintas personas. Y luego tenemos la bidireccional, en la cual sí. Buenos días. Buenos Si puedes días. levantar el volumen, por favor, no se te escucha. ¿Todos me escuchan así de bajo, chicos? No, Está bien, está bien. No, sí se escucha bien. No, No, normal. se escucha bien. Ya, a ver, voy a levantar un poco mi voz en todo caso, ¿sí? A ver, cuando Está yo bien. decía la comunicación bidireccional va a ser ya, tenemos la unidireccional en la que decíamos de que no se comparten ideas, no hay una respuesta, ¿cierto? Lo contrario a ello va a ser la bidireccional, en la cual sí va a No se te haber. escucha nada, profesora. Por favor, puedes levantar el volumen. Lo que estamos en Ciudad Lejos, que hay poca cobertura, no casi escuchamos. Es un celular, me imagino, porque nosotros lo escuchamos bien. A ver, Linda, sal y vuelve a ingresar, por favor, porque sí estoy hablando fuerte. Yo también vivo en una zona lejos que también a veces su cobertura es baja, pero sí, normal, yo lo escucho en alto, yo lo escucho. Ya. Yo A ver, también escucho sal y bien. vuelve a ingresar para poder solucionar ese inconveniente, por favor, Flor. Sal y vuelve a ingresar o quizás el equipo tiene Ok, ya, profesora. Ok, muy poco ok. volumen, ¿sí? Ya, Linda. A ver. Muy bien. A ver, bueno, les decía, ¿no? Recapitulando, la comunicación bidireccional sí va a ser cuando va a haber tanto un emisor como un receptor en la cual van a intercambiar, ¿qué cosa? Mensajes. Ahí sí va a haber un intercambio de opiniones, ¿no? Si yo estoy a favor de algo, va a haber otra persona que quizás me va a contradecir, pero ya va a haber ese intercambio. Mientras que en la unidireccional no hay eso, ¿no? No sucede ese intercambio de ideas, ¿ya? Luego tenemos según el tipo de emisor, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros vamos a relacionarnos, ¿no? O cómo es ese tipo de comunicación cuando inicias, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener de difusión. ¿Qué querrá decir difusión para ustedes? ¿Mm? ¿Qué querrá decir difusión o qué es lo que observan en la imagen? ¿Mm? ¿Qué querrá decir ello, chicos? Julia, Marco.
Julia. ¿Están ahí, chicos? Creo que ya se fueron todos. Andy. Yo mira. Un megáfono Miss, con es una diferentes difusión actos. que está difundiendo a muchas personas, o sea, trata de comunicarles a varias personas que reciben noticia. Ya. Cuando nosotros hablamos de comunicación de difusión, va a ser aquella comunicación en la cual va a haber una persona, una sola persona que se va a estar dirigiendo a muchas, ¿ya? Por ejemplo, una capacitación, un seminario, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy desarrollando una capacitación respecto a algún tema de educación y yo me estoy comunicando a muchas personas. A ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación de difusión, difunde, ¿no? Y luego tenemos de medios o masas, que esa es la más común o la que nosotros muy fácil las podemos identificar, es cuando el emisor va a ser un organismo, una institución muy compleja, que quiere decir bastante allegada, se podría decir a muchas personas, en la cual va a estar constituido por un inmenso grupo, ¿ya? En la cual se va a comunicar ese gran grupo. Por ejemplo, ¿no? El Facebook llega a nivel nacional o quizás también a nivel internacional en la cual se puede comunicar a gran cantidad de personas, ¿ya? O quizás el televisor, ¿no? Por ejemplo, los programas de televisión llegan no solamente a mí, ¿cierto? Se llega a distintas personas, es más, personas del extranjero también pueden ver la información a través del televisor, ¿cierto? O de los programas televisivos que nosotros tenemos. O quizás el Google o el Internet, ¿no? El Internet, a través del Internet, ahora la comunicación es mucho más fácil, te comunicas a través del WhatsApp, te comunicas a través de Twitter, a través de Telegram, a través del Facebook y de distintas aplicaciones de la cual llega a distintas personas de distintos lugares. Por eso se le conoce como de medios o masas, de gran cantidad, de un grupo complejo, de un grupo grande, ¿no? Y bueno, esos son los tipos de comunicación que tenemos, que de ahora en adelante, cuando alguien se les pregunte o les diga, estamos en una reunión familiar y por el espacio, ¿qué tipo de comunicación tenemos? Ustedes muy fácil podrán responder y mencionar, decir, ¿no? Es una comunicación directa, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, Miss. ¿Ninguna? No, visto, claro. Muy bien, entonces No, ahorita Miss. vamos a hacer un trabajito, una pequeña actividad. Julia, Lino, Eduardo, levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? No, sino simplemente se está mal mi celular y se aplastó solo. Ay, 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 no te preocupes. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿les parece? Sí, Miss. Ya, a ver, en base a lo que acabamos de ver, de recepcionar la información que yo les he dado, me van a elaborar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yeselita me hace un ejemplo de comunicación directa, ¿no? ¿Dónde es lo que sucede? Y, por ejemplo, Rivera Chávez me elabora una comunicación unidireccional, un ejemplo, ¿no? Yo te digo, ya, a ver, Rivera Chávez, mencióname tu ejemplo y tú me vas a decir, es esto, profesora, y es una comunicación unidireccional, ¿por qué? ¿Ya? ¿Quedamos en eso, chicos? Sí, Miss. Ya, a elección de ustedes. Me dicen qué comunicación han elegido, qué tipo de comunicación han elegido y cuál es su ejemplo, ¿ya? Yo creo que 5 minutos para ello, no más, ¿ya? Todos, por favor, y voy a llamar y en base a ello voy a tomar la asistencia y voy a recepcionar la asistencia de ustedes, ¿sí? Miss, cualquier ejemplo, ¿no?
Sí, de cualquier tipo de comunicación de las que hemos visto, ya sea por el código, por el espacio, por el tipo de emisor, ¿sí? Cualquiera de ellos, elijan ustedes, me mencionan sí, cuál es el tipo de comunicación que han elegido y cuál es su ejemplo. 5 minutos.
¿Listos, chicos? Claro, aquí por supuesto, por ejemplo, utilizando la virtualidad. Chicos, ¿ya está? Suficiente tiempo, creo yo, ¿verdad? En base a esto. Y esta técnica tiene Darlene Paredes. Sí, profesora, la escucho. A ver, ¿qué tipo de comunicación has elegido, Darlene? La comunicación verbal. Ay, no. Comunicación verbal, ¿Ya? ¿Cuál es profesora. tu ejemplo? Mi ejemplo sería que la comunicación verbal. Ay, un ratito, déjeme acomodar mis palabras, disculpe. Mi ejemplo sería, ay, 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 que lo puedo, se caracteriza, ay, no. A ver, No. para que no te compliques, a ver. ¿Qué es la comunicación verbal, dijimos? La comunicación verbal es aquella que se utiliza como el emisor o el receptor, así como en nuestro tono de voz, o sea, con nuestro propio, con otro distinto de emisor. Ya, pero nos comunicamos de manera oral o escrita, ¿verdad? Sí, oral o mediante signos orales, no palabras Ya, habladas. muy bien. Ahora, ya sabemos qué es la comunicación verbal. Ahora, tu ejemplo, ¿cuál sería? A ver, ¿dónde se desarrollaría una comunicación verbal? Ya, entonces mi ejemplo sería, yo que ahora estoy en el trabajo, sería aquí en el trabajo con mis compañeros de trabajo, mediante la comunicación Exacto. ¿De qué manera se está dando esa comunicación? ¿Oral o escrita? oral. Muy bien, excelente. Muy bien, Darlene. Ya, Andy gracias. Jara. No te preocupes. Andy. Andy, ¿estás ahí? Yo mira. Bueno, no están. Yeselita. Bueno, profesora, la comunicación directa. Ya, a ver, ¿cuál es tu ejemplo, Yeselita? Acá hablando yo y mi hijo sobre la Navidad, por ejemplo. Hablando así frente a frente. Ya, muy bien, cuando tú estás conversando con tu hijo sobre quizás las actividades de Navidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente, Yeselita. Andy. Pues la comunicación de difusión que una persona está dando, por decir, una noticia, o entre televisores o radios comunican a varias personas que cuando va a haber reunión de alguna actividad, o también es sobre de los colegios, cuando por decir que estamos casi fin de año, hay promociones. Ya, hay una actividad, ¿cierto? Por ejemplo, la charla de los padres, ¿verdad? Entonces hay un tipo de comunicación de difusión. ¿Por qué? Porque la información está llegando a muchas personas. Muy bien, excelente, Andy. Elaine. Juan Quispe, ya, Elena, me dijiste que te llamabas, ¿verdad? Yesenia. Yesenia, disculpa. A ver, Yesenia, ¿qué tipo de comunicación has elegido? Comunicación verbal. Ya, a ver tu ejemplo, ¿cuál es?
Es una comunicación con mi mamá, que ella, bueno, le escribo yo, hola mami, hola hija, me dice, hoy día tenemos un pequeño compartir en la casa, no sé si podrás, venir para poder compartir acá con tu familia, tus hermanos, y yo le digo, ya mami, normal, esa es mi comunicación verbal con mi mamá. Ya, muy bien, que se está dando de manera escrita, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente, Yesenia. Yo, mira, Ya. levantaste la mano. Miss, estoy acá. Ya, yo, mira, a ver, ¿qué tipo de comunicación has elegido? Interpersonal, Miss. Ya. A ver, ¿cuál es tu ejemplo? Hablando conmigo misma, separando todas las cuentas que se tienen que pagar este mes y elaborando cómo voy a hacer para para comprar las cosas que me faltan y los juguetes para los bebés. Ya, eso me dijiste una comunicación, ¿qué tipo, disculpa? Interpersonal, Miss. ¿Inter o intra? Inter, porque es con uno solo, ¿no? O intra. No, Intra. es intrapersonal. Si tú Intrapersonal. estás sola y tú nada más estás conversando contigo misma, es intrapersonal. Si tú Ay. conversas con otras personas, intercambias ideas, ahí sí sería una comunicación interpersonal. ¿Ya? Ay, ya, Miss. Ya, muy bien, excelente. Rivera Chávez. Sí, Miss, te escucho. Ya, Yo a ver, elegí ¿qué tipo la de comunicación comunicación. has elegido y cuál es tu ejemplo? Yo elegí la comunicación unidireccional. Por Ya, decir, ¿cuál es tu ejemplo? en la televisión, puede salir una noticia, tú recibes la respuesta, ¿no? O una comunicación que de tu parte ya no hay una respuesta hacia ello, pues, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Recordemos qué es la comunicación unidireccional. Rivera, ¿qué es la comunicación unidireccional? Ay, Miss. Es cuando nosotros tenemos o realizamos un tipo de comunicación en la que no vamos a obtener la respuesta de quién escribió o de quién está enviando el mensaje, ¿cierto? A ese se le conoce como la unidireccional. Cuando leemos, por ejemplo, un periódico, una pequeña parte de algún editor que lo escribió y nosotros refutamos con su idea, nosotros no vamos a obtener esa respuesta porque no estamos juntos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Diana Liz. Bueno, muy bien. A ver, hasta ahí me parece que estaba todo claro, ¿verdad? Muy bien, entonces para finalizar, recordemos, comunicación, intercambio de información, intercambio de pensamientos, tiene sus 4 características, una que es espontánea, va a utilizar modismos o dichos, hay acciones corporales cuando nos comunicamos y utiliza nuevos significados, ¿cierto? Y el objetivo, el propósito de la comunicación son 4. 1, informar, entretener, persuadir y actuar. Son 4 objetivos fundamentales que tiene todo acto comunicativo, ¿sí? Asimismo, vamos a conocer varios tipos, uno por el código, que es lingüística o verbal, y la no lingüística no verbal. La lingüística, cuando nos comunicamos de manera oral o escrita, o cuando utilizamos una lengua, ya sea el español, el quechua o la lengua que nosotros manejemos, y la no lingüística cuando hacemos uso de signos, ¿ya? Luego tenemos la intrapersonal, cuando realizamos una conversación con nosotros mismos, y la interpersonal es cuando ya mencionamos o intercambiamos pensamientos o ideas con otras personas.
¿Ya? Luego tenemos, según el espacio, una que es directa, cuando compartimos un mismo lugar, un mismo ambiente, y la indirecta cuando estamos a distancia, cuando nos encontramos lejos, ¿cierto? Y luego tenemos la unidireccional, en la cual el emisor va a enviar un mensaje a gran cantidad de personas, en la cual va a llegar a muchas de ellas, pero no vamos a obtener respuesta. Los receptores no obtenemos respuesta de algo que quizás nosotros queramos refutar o mencionar, ¿cierto? No hay respuesta. Mientras que en la bidireccional sí va a haber un intercambio de mensaje, un intercambio de ideas, ¿ya? Y luego tenemos la de difusión, en la cual va a haber un solo emisor, en la cual va a enviar el mensaje a gran cantidad de personas. Y de medios o masas, cuando hablamos ya de las redes sociales, de la televisión, del periódico, del libro, del radio, de las revistas, del internet, el cual llega a distinta o a gran cantidad de personas. Sí, muy bien. Hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quizás a ustedes no les quedó claro y quisieran consultarme, chicos? ¿O hasta ahí todo claro? Todo claro, Miss. Todo claro. Muy bien. Espero Todo claro, Miss. sinceramente, chicos, les haya quedado bastante claro este tema. Es fundamental porque ya los que continúan, los temas que continúan, es complementario a este tema, ¿sí? De igual forma, si no ha habido tan buena señal para alguno de ustedes, pueden verlo esta clase en el YouTube. Lo van a encontrar ahí y cualquier duda, inconveniente, igual tienen mi número para que se puedan comunicar con mi persona, ¿sí? Ha sido un gusto trabajar el día de hoy. Les espero en la siguiente clase a la misma hora y puntuales, por favor, ¿sí?